Hace un momento nuestro colega Manuel de Santiago nos presentó la información sobre el caso Brenda Quevedo y bueno, pues incluimos un fragmento de la entrevista que le hizo Julia Frías del equipo de Aristegui Noticias hace unos días a Brenda Quevedo, hablando de su historia, hablando de su caso. Y bueno, pues retomamos el hilo porque estamos en comunicación con Carla Michelle Salas Ramírez, que es la directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos, abogada de Brenda Quevedo, y con Ángela Guerrero, que es la coordinadora general de SEA, Justicia Social, integrante de la Red de Solidaridad por Brenda. Carla Michelle, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por tu presencia. Hola Carmen, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Al contrario, a ti como siempre, Carla, por estar aquí, y gracias a Ángela Guerrero por estar aquí. Ángela, bienvenida. Muchas gracias, un saludo a ti, a tu auditorio, Carmen. ¿Cómo describirías, Carla, el caso Brenda Quevedo? ¿Cómo entender lo que ha pasado con esta historia? Bueno, es un ejemplo muy claro de todo lo que está mal en el sistema judicial mexicano. Es un caso que ha durado, ha tenido un periodo extraordinariamente amplio que no ha logrado resolverse, donde no hay justicia, donde no hay verdad, donde no hay reparación, donde ya no queda claro quiénes son las víctimas. Por lo menos desde la red de solidaridad, lo que nosotras sostenemos es que en este caso las víctimas son las personas que han estado procesadas, que no han tenido una sentencia. Hoy sabemos que este caso, por muchos años se nos presentó como algo resuelto, pues se ha ido desmoronando ante la evidencia, y donde pues lo que queda claro es que se ha fabricado una historia, se ha fabricado a unas personas como responsables, y que justamente ya después de tantos años hemos estado logrando hemos ido desmenuzando y logrado encontrar un poco de claridad. Insisto, es todo lo que está mal en las instituciones, tanto en las fiscalías como en el propio Poder Judicial. ¿Qué dirías, Ángela, para describir el caso Brenda Quevedo? Bueno, pues siguiendo lo que Carla plantea, a mí me parece que incluso este caso es el caso paradigmático por excelencia que tendrá que estar en todas las universidades de nuestro país y de la región latinoamericana. Es el caso de cómo el Estado puede criminalizar a una mujer, cómo el sistema puede pasar por encima de los derechos de una persona por más de 18, 19 años. También de cómo los medios de comunicación en su momento jugaron un papel para hacerle creer a toda una sociedad y a todo un país que Brenda era culpable de un delito sin siquiera tener un proceso justo, un proceso con información, donde se nos quiso ocultar que era víctima de tortura, víctima de violaciones a derechos humanos. Y este caso también muestra otro lado, Carmen, que creo que es muy importante decir, de cómo la suma de voluntades desde la sociedad civil, desde la academia, desde redes de abogadas, pues que han caminado a lo largo de estos casi 18, 19 años junto a Brenda, ¿no? En distintos momentos, han logrado por fin dar un paso para que se empiece a hablar de un proceso de justicia para ella y para otras personas que en algún momento están pues también involucradas en este caso. Es un caso, pues, muy complejo, como sabemos, Carla Michelle. Es un caso que involucra a la señora Isabel Miranda de Wallace, una figura pública que se reportó su fallecimiento hace algunos meses y que está involucrado su hijo. Ella afirmó durante todo el tiempo en que ella llevó su causa que fue secuestrado y que fue asesinado y que Brenda y otras personas habrían participado de este secuestro, tortura y asesinato. De ese caso estamos hablando, Carla. Así es, pero justamente te decíamos, se ha ido desmoronando. Recordemos que hay una decisión muy importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente del año pasado, hace poco más de un año, donde libera también a una de las principales responsables o señaladas como responsables, Juana Hilda.
La Corte tuvo la posibilidad, esta nueva Corte tuvo la posibilidad justamente de revisar ese caso y de determinar que las pruebas que habían sido utilizadas para condenar, en este caso a Juana Hilda, habían sido obtenidas bajo tortura y pues además que eran ilegales. En ese sentido, pues algo que resulta ser inentendible todavía hasta la fecha es que haya personas que siguen procesadas, como es el caso de Brenda, que haya otras que incluso han sido sentenciadas con base exactamente en estas mismas pruebas que ya la Corte declaró como ilegales. Entonces, es algo que tenemos, que insisto, nos llama profundamente a la reflexión y que tenemos que encontrar la salida jurídica necesaria y urgente para poder lograr que este caso se resuelva en lo inmediato. Algo que es muy importante, y lo mencionaban en la cápsula y justamente Manuel de Santiago, después de casi 20 años, Brenda puede transitar en libertad por el país, aclaro, por el país. Sin embargo, pues ella sigue sometida a un proceso profundamente injusto. Es absurdo que en este país haya una persona prácticamente por 20 años sin que se haya resuelto su situación jurídica. Es que eso en sí mismo tendría que llevar a desacreditar cualquier proceso, cualquier juicio. ¿Qué dirías, Ángela Guerrero? Dos o tres cosas que me parecen importantes. Una de ellas es, en esta audiencia donde se hace el cambio de medida cautelar, surgen detalles que me parecen interesantes. En principio, pues toda la estrategia donde se muestra ahora las necesidades y responsabilidades de cuidado que tiene Brenda, ¿no? Y de pronto, mucho lo que sucede es que estos casos parece que la vida para Brenda empieza y termina con un juicio penal, y no es así, ¿no? En realidad es que Brenda, además de estar en este proceso, también es responsable de cuidados, y esto fue tomado en cuenta de alguna forma por el juez, y a mí me parece eso importante decirlo, para poder hacer este cambio de medidas, ¿no? No nada más fue el hecho de pues todas las violaciones a derechos humanos que ya se han reconocido ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la CEAD, sino que también pues tiene otro tipo de tareas y de roles que ella tiene la necesidad de ejercer, y esto creo que pues salió a la luz, es importante. Y es importante también decir que Brenda es una de las tantísimas mujeres que se encuentran en prisión preventiva. Por lo menos en el Ceferezo 16 tenemos documentado desde Sea Justicia que alrededor del 20% de las mujeres que se encuentran ahí tienen más de 2 años esperando una sentencia. Y pues de este lado tenemos mucha confianza en que a la luz de este proceso se puedan revisar los casos, no nada más de Brenda, sino de todas estas otras mujeres que también están esperando un cambio de medida cautelar, ¿no? Que están esperando una sentencia absolutoria, que están esperando que se les reconozca inocentes, y que también se está esperando que se reconozca los otros roles que pueden tener en esta sociedad. Sobre el caso mismo, Carla Michelle Salas, independientemente de la circunstancia específica de Brenda Quevedo y de los demás imputados, ¿en qué punto está esta historia? Porque al final la pregunta es, ¿fue secuestrada una persona, fue torturada una persona, fue asesinada una persona? ¿Ese evento o esos eventos se confirman o no se confirman? Pues hasta el momento las pruebas disponibles establecen que no. Pero además ni siquiera sabemos, o sea, hay evidencia, y así lo han documentado periodistas como Ricardo Rafael, de que justamente hay evidencia de que Hugo Alberto está vivo. Pero, y quiero decir que el proceso penal nunca ha estado centrado en eso, nunca ha estado centrado en llegar a la verdad. A la autoridad y específicamente a la Fiscalía General de la República, y no me refiero a un periodo determinado, sino a todo el proceso de la investigación, o sea, no se ha enfocado en determinar si efectivamente está vivo o no, dada la evidencia que se ha, digamos, presentado a partir de los medios de comunicación. En lo que se ha enfocado el proceso es en mantener a un grupo de personas señaladas como responsables, mantenerlas a toda costa en el caso, como es el caso de Brenda. Y cuando tú me preguntas en qué estado está, más allá de qué es lo que ha pasado con Hugo Alberto y si tenemos evidencia o no de su existencia, como todo apunta de que es así, más allá de eso, tenemos un proceso penal o un caso que está absolutamente estancado. Se rige por las reglas del sistema anterior, del sistema mixto,
y de acuerdo, digamos, a las etapas que había en aquel momento con el sistema mixto, ya se ha agotado la instrucción, es decir, ya se agotó toda la etapa en la que se podían presentar pruebas. Estamos únicamente esperando a que el tribunal determine el cierre de la instrucción para así poder pasar a conclusiones y posteriormente a sentencia. ¿Desde qué fecha no se ha cerrado la instrucción? Se agotó desde el año 2014. Han pasado básicamente 11 años en donde estamos en una especie como de limbo jurídico, en espera de justamente que se cierre y podamos ya pasar, digamos, a la etapa final. ¿Qué ha impedido que se cierre la instrucción? Precisamente la actuación de los abogados de alto al secuestro, de la asesoría jurídica, que han interpuesto una serie de recursos, muchos de ellos absurdos, sin fundamento, con el objetivo de seguir alargando y alargando y llegar, evitar que lleguemos al cierre de la instrucción. Y por supuesto que eso es de llamar la atención, porque evidentemente no es una asesoría jurídica, son estos abogados de dudoso proceder, que lo que están buscando, diríamos en términos abogadiles, es seguir chicaneando, alargando un proceso. No están interesados en la verdad, no están interesados en la justicia, sino únicamente seguir sometiendo a todas las personas, incluida Brenda, a una prisión. Afortunadamente hubo un cambio de medidas, pero lo están haciendo con el resto de las personas procesadas y sentenciadas. Para efectos prácticos, Ángela Guerrero, Brenda Quevedo, digamos, queda liberada de las medidas cautelares que le impedían salir de su casa, que tenía a la Guardia Nacional pues afuera de su casa y todo lo demás. Ella continuará el proceso, tendrá que acudir, si no me equivoco, cada 4 meses. Cada 4 meses tendrá que presentarse y continuará el proceso pues de esta manera. Así es, tenía 5 medidas y se quedan únicamente 3, que es que no puede salir del país, no puede acercarse a la víctima y tiene que ir a firmar cada 4 meses. ¿Esto qué significa? Brenda es libre el día de hoy, no es totalmente libre. Simplemente, y no es totalmente libre porque el proceso no ha terminado, justo como acaba de explicar Carla, ¿no? Sin embargo, este cese de unas medidas tan restrictivas le permite restituir varios de sus derechos en lo que el juicio se resuelve al entendido y a la luz de que todavía falta un camino bastante importante por seguir si es que no se logra llegar a un acuerdo por otras vías. ¿Qué ha sucedido, Carla Michelle Salas, con las otras personas que a lo largo de estos años han sido imputadas por el caso Huaraz? Bueno, lo que sabemos, nosotras únicamente representamos a Brenda Quevedo, lo que sabemos es, bueno, en el caso de Juana Hilda, que ha sido lo más público, el año pasado obtuvo su libertad, todavía hay 2 personas más, 2 hombres más que están esperando que se resuelva un juicio de amparo directo que está en el tribunal colegiado. En el caso del coacusado de Brenda, que está en la misma causa penal, él todavía está en prisión preventiva, está en Almoloya de Juárez, está preso, no ha logrado modificar su medida cautelar y hay 2 personas más que se encuentran ya sentenciadas, que igualmente, bueno, tendrán que interponer sus recursos respectivos. La verdad es que es una situación muy preocupante porque recordemos que estos son casos que se dan en una época muy, o sea, determinada también de la entonces Procuraduría General de la República, que quienes participaron en la supuesta investigación, hoy podemos afirmar en la fabricación de este caso, pues son personas que más allá de la opinión que podamos tener cada una de nosotras, son personas que se encuentran sentenciadas por delitos de narcotráfico, por tortura incluso. Entonces, insisto, este caso que está mal, que representa todo lo que está mal, tendría que llevarnos precisamente a reflexionar y sobre todo en esta administración de la clase de justicia o el tipo de justicia que queremos. Y eso nos lleva necesariamente a revisar este tipo de casos en su integralidad y revisar pues cuántas de estas personas, no solamente de este caso, sino otras, han estado injustamente señaladas, procesadas y sentenciadas. Pues ahí está el caso y la situación y esta resolución judicial importante de la que estamos hablando. Gracias por estar aquí, Carla Michelle Salas, como directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos. Gracias, Carla, por estar aquí y seguimos hablando.
Gracias, Carmen. Gracias, Carla. Y gracias a Ángela Guerrero, que es coordinadora general de SEA, Justicia Social, integrante de la Red de Solidaridad por Brenda Quevedo. Gracias por estar aquí, Ángela. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. A las dos, gracias, Ángela y Carla. Pues aquí está el caso de Brenda Quevedo y lo que se resolvió en estos últimos